Bien, el tema que vamos a ver ahora es introducción a derivadas. Lo que tenemos acá es una curva que está graficada sobre el eje de coordenadas, el eje Y y el eje X. Les voy a contar un poco de qué se trata la introducción a este tema y bueno, les voy a describir algunos puntos que tienen que ver con las derivadas y de qué se trata. Primero que nada yo les voy a graficar algo que va a ser una recta de este tipo. Nosotros tenemos una curva que es una función. Lo que voy a hacer es unir estos puntos y lo que va a hacer es va a formar una recta. Esta recta que toca la función en dos puntos se define como recta secante. Las rectas secantes son rectas que tocan a la curva en dos puntos. Existe otro tipo de recta que se llama recta tangente. La recta tangente, que es un término que voy a mencionar mucho de acá a fin de esta explicación, es una recta que toca la función pero en un solo punto. Entonces, lo que buscaba Newton es poder encontrar en esta curva una recta tangente, digamos, que toque a esta función pero en un solo punto, no como la recta secante que toca en dos puntos. Y para eso tuvo que hacer una serie de cálculos. Primero que nada, sacar la pendiente de la recta secante es algo que ya sabemos hacer. Yo voy a marcar entonces, supongamos que este punto va a tocar la función en x sub 0, por lo tanto lo proyectamos en el eje Y, va a ser un y sub 0. Y supongamos que vamos a tener este otro punto que lo vamos a llamar X, lo vamos a proyectar también sobre el eje Y va a ser Y. Por lo tanto tenemos una recta secante que toca la curva en dos puntos y si logramos identificar el punto nosotros ya sabemos calcular la pendiente de ese punto, que se calcula de la siguiente manera. Nosotros vamos a decir que la pendiente de esta recta secante va a ser igual a ¿qué? A y menos y sub 0 sobre x menos x sub 0. Esto lo vimos cuando trabajamos con funciones lineales y construimos funciones lineales. Bien, pero lo que Newton buscaba era una pendiente que toque solamente a este punto. Entonces lo que empezó a hacer Newton es a graficar distintos tipos de funciones, con gráficos que yo voy a hacer a continuación. Supongamos que vamos a marcar este punto en la curva. En verde, vamos a llamarlo X y a este punto va a llamarlo Y. Vamos a unir los puntos ahora. Fíjense que en verde otra vez yo tomé un X que se acercaba más a X sub 0, pero la recta todavía secante. Y eso no nos sirve. Sabemos sacar la pendiente de una recta secante, pero lo que Newton buscaba era una recta tangente. Entonces se siguió aproximando esta función y vamos a marcar, por ejemplo, un punto X acá. A ver qué pasa ahora.
con este punto, lo marcamos acá y unimos. Fíjense, lo mismo. Me sigue quedando una recta, pero que sigue siendo secante, que toca la función, pero en 2 puntos. Entonces, vamos a hacer un último intento y vamos a marcar esta vez un punto que esté acá. Vamos a marcar un X, pero ahora en naranja, y esto proyectado en el eje Y, lo marcamos de esta forma. Y vamos a hacer la gráfica de la función, a ver cómo nos queda. Lo mismo. La recta sigue siendo secante. Toca la función, pero en 2 puntos. Ahora, hay un detalle importante que vamos a poder ver a medida que vamos haciendo estos gráficos. Y tiene que ver con que a medida que X se va aproximando a X sub 0, fíjense cómo la pendiente se va pareciendo a la recta que nosotros estamos buscando. Voy a remarcarle un poco la curva. ¿No? Todas estas rectas son secantes, pero a medida que vamos marcando, nos vamos aproximando al X sub 0, fíjense que la pendiente se va pareciendo a la pendiente que yo estoy buscando, ¿no? Que la pendiente que yo estoy buscando tiene que tocar a este punto nomás en la curva. Lo voy a graficar, a ver si me sale. Ahí estamos, ¿no? La recta roja, fíjense que toca la curva, pero únicamente en este punto. ¿Cómo podemos calcularlo? Porque, a ver, nosotros sabemos calcular pendientes para rectas secantes, pero no pendientes para rectas tangentes. Pero en esta explicación que yo les comento hay un detalle que no podemos dejar de pasar de alto y es el siguiente. A medida que X se aproxima a X sub 0, la pendiente va tomando la fórmula que nosotros necesitamos. Y también nosotros vimos que el estudio del entorno de un punto en una función se conoce como límite. A esta altura ya tenemos que tener nuestros cálculos de límites laterales, de límites infinitos o límites indeterminados. Pero la cuestión, el mensaje que nos está diciendo que si nosotros calculamos el límite de X cuando tiende a X sub 0, ¿de qué? De la pendiente. O sea, de esta función que tenemos acá. ¿Cómo va a quedar? Y menos Y0 sobre X menos X sub 0. Dicho en formato de una función, nos va a quedar del límite de X cuando tiende a X sub 0, ¿de qué? De f de X menos f de X sub 0 dividido X menos X sub 0. Este límite nos va a dar como resultado, obviamente, una pendiente. Perdón, nos va a dar de resultado un límite. El límite de la pendiente. El límite de una pendiente, a eso se lo conoce como una derivada. Ahora vamos a hacer un ejemplo donde yo les voy a contar bien de qué se trata. Pero es muy importante que tengamos en cuenta esto. Para encontrar una recta tangente que toca la curva en un punto, en este caso X sub 0, lo que nosotros vamos a tener que calcular es el límite de cuando X tiende a ese punto. ¿De qué? Del cálculo de la pendiente. Así se calcula la pendiente de la recta tangente. Y eso se conoce como derivada. Para poder explicárselo mejor, yo ahora voy a hacer un pequeño ejercicio para que vean que esto es así.
El ejercicio es graficar recta tangente a la curva f de x igual a x cuadrado que toque a la función en x sub 0 igual a 1. Lo que vamos a ver ahora es cómo se resuelve este ejercicio de derivadas. Que acuérdense que la derivada finalmente es eso, es el límite de la pendiente. Vamos a tener que hacer un pequeño gráfico. Vamos a graficar el eje cartesiano con el eje vertical y con el eje horizontal x. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, voy a graficar únicamente el componente negativo de la función porque es el que nos va a servir. Igual, vamos a explicar todo. 1, 2. ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es la curva en cuestión? La función cuadrática, que es una parábola. Ya sabemos graficar función cuadrática. Nosotros sabemos que en el punto 1 y 1 va a haber un punto, también en menos 1, también en menos 2. Pero cuando es menos 2, la función es menos 4. Vamos a marcar ese punto. Cuando es 2, la función es 4. Es una función simétrica respecto al eje y. Tenemos otro punto acá, tenemos otro punto acá. Cuando la función es 3, esto es 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hacemos por acá. 2. 2, 3, 4. 2, 3, 1, 2. Gráfico de funciones, esto también lo sabemos hacer. Ahora, este punto va a ser más importante que estos de todos. ¿Cómo se resuelve este límite? Lo vamos a resolver aplicando la fórmula que les mostré recién, ¿sí? Nosotros sabemos que el límite de x cuando tiende a x sub 0 iba a ser igual a la pendiente, o sea, f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0. Esto me va a dar la pendiente tangente a la curva, que es la derivada. Bien, ¿cómo me va a quedar entonces este ejercicio? Vamos a escribir esta ecuación, pero vamos a reemplazar con los datos que tenemos. Esta nos va a quedar el límite de x cuando tiende en este caso x sub 0 es 1. Acuérdense que con límite nosotros estudiamos el entorno de la función. Bien, lo que va a pasar en este caso nos dice que x tiende a 1. Nosotros podemos ver más o menos el comportamiento de esta función gráficamente, pero nosotros vamos a hacer el límite de la pendiente. ¿Cómo me va a quedar esto? F de x, o sea, x al cuadrado, menos f de x sub 0, o sea, la función, pero en el punto donde queremos que toque la curva, que en este caso es 1, o sea, menos 1,
al cuadrado y todo esto sobre x menos x sub 0, que como bien dijimos es 1. Vamos a empezar a resolver. Esto me va a quedar que el límite de x cuando tiende a 1 va a ser x al cuadrado menos 1 sobre menos 1, porque 1 al cuadrado es 1, x menos 1. Si nosotros lo analizamos analíticamente, podemos reemplazar los números en la función. Y esto me va a quedar algo así como 1 al cuadrado menos 1 sobre 1 menos 1. 1 al cuadrado 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Este límite es indeterminado. Si este límite es indeterminado, vamos a tener que encontrar alguna otra forma de poder resolverlo. Y existe una forma y lo vamos a aplicar ahora. Por lo que ahora yo voy a tener que borrar esto que acabo de copiar. El problema lo voy a dejar y esto lo voy a borrar. Nosotros sabemos que el límite de x cuando tiende a 1 era x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Por lo general, para todos los límites indeterminados que vamos a ver, van a ser de grado 2, de grado 1 o de grado 2. Por lo tanto, con métodos básicos de factorización lo vamos a poder resolver. En este caso, si ustedes observan el numerador de este límite, tenemos una diferencia de cuadrados. Por lo que yo puedo reescribir este límite de la siguiente forma. El límite de x cuando tiende a 1 de... Aplico diferencia de cuadrados. X más 1 por x menos 1. Y todo esto sobre x menos 1. ¿Y qué pasa acá? X menos 1 en el numerador, x menos 1 en el denominador, podemos simplificar. Por lo que nos va a quedar que el límite de x cuando tiende a 1, de x más 1, y ahora sí, si lo analizamos analíticamente, podemos reemplazar y este límite nos va a dar 2. Resolvimos la indeterminación y pudimos encontrar ese límite. ¿Qué es este límite? ¿Qué es este 2? Como dije ya muchas veces y lo voy a seguir repitiendo, es la pendiente de la recta tangente a esta curva que va a tocar a este punto, ¿no? Acuérdense, yo esto no lo grafiqué, pero el punto donde tiene que tocar la curva es en esta coordenada. Bien, esto es muy importante. Este 2, lo voy a repetir, es la pendiente de la recta tangente de la curva. Una vez que sabemos esa pendiente, vamos a seguir avanzando con el ejercicio. Porque, ¿qué pasa ahora? Nosotros tenemos una pendiente, pero lo que nosotros tenemos que encontrar es la recta tangente a la curva. Por lo tanto, nosotros ahora tenemos que construir una función lineal que va a ser esta recta tangente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como nosotros recordamos, las funciones lineales tienen este formato, donde A es la pendiente, B es la ordenada de origen. Otra cosa que nosotros vimos es que podemos construir una función lineal a partir de la pendiente y de un punto. En este caso la pendiente, como calculamos, es 2 y el punto va a ser el único punto donde se tocan las dos funciones, que es en x sub 0. Este punto, cuando x es 1 y es 1. Y ahora sí,
como bien ya trabajamos, con la pendiente y con el punto podemos escribir, construir la ecuación. Nos falta la ordenada al origen, que va a ser la que vamos a averiguar ahora. Y va a ser 1 igual a, es la pendiente, o sea que es 2, x es el punto, o sea que es 1, más b, que en este caso es lo que tenemos que averiguar. Esto es una simple ecuación algebraica de primer grado. Vamos a resolverlo. 1 va a ser igual a 2 más b. Este 2, que está de este lado, lo pasamos para el otro lado restando, por lo tanto me va a quedar que 1 menos 2 va a ser igual a b. Entonces b va a ser igual a ¿qué? Menos 1. Ya está. Tenemos la pendiente, tenemos la ordenada al origen. Lo único que me resta es copiar cómo nos quedaría esta ecuación. Nos va a quedar entonces que y va a ser igual a la pendiente, que es 2 por x menos 1. Con esto el ejercicio estaría terminado. Encontramos la recta tangente a la curva que la toca en el punto x sub 0. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Vamos a comprobarlo. Y igual a 2x menos 1. Nosotros para la corroboración podemos usar GeoGebra, que nos da una buena mano, salvo en instancias evaluatorias donde vamos a tener que hacer los gráficos a mano. Por eso es importante saber graficar. Yo voy a usar el método del corrimiento. Me paro yo en el origen y fíjense que tenemos en la ordenada un menos 1. O sea que me corro una unidad para abajo. Marco el punto acá. Vamos a marcarlo con verde. Menos 1. Me corrí uno para abajo porque así me lo marca la ordenada del origen. Lo que me marca la pendiente ahora es que tengo que subir 2 escalones para arriba y como no tengo nada en este denominador, tengo 1, corro 1 para la derecha. O sea que es acá. Voy a graficar cómo me quedaría esta recta ahora. Creo que quedó bien. Claramente el ejercicio está resuelto. Podemos encontrar una recta que es tangente a la curva, que la toca en un solo punto, y ese punto es x sub 0, que es el que nos pedía el ejercicio. Así es como se trabaja con derivadas, así se trabaja con la recta tangente, así se trabaja con el límite de la pendiente. Este video nos va a servir para apoyarnos y para poder avanzar con los ejercicios que tenemos en los prácticos.